El día que cumplí 73 años, mi esposo Rogelio colocó a otra mujer y a 2 jóvenes a mi lado y anunció ante todos los invitados que esa era su segunda familia, la que había mantenido en secreto durante 30 años. Mis hijas se quedaron paralizadas del horror, pero yo solo sonreí. Le entregué una caja y le dije que lo sabía, que ese regalo era para él. Cuando la abrió, sus manos empezaron a temblar. Antes de comenzar, me haría muy feliz si se suscribieran al canal, dejaran un like y me contaran en los comentarios desde qué estado o país me escuchan. Siempre me interesa saber dónde viven quienes siguen estas historias. Disfruten el relato. La mañana de mi cumpleaños 73 olía a café recién hecho, y a las flores de mi pequeño jardín. Me desperté como siempre, sin alarma, exactamente a las 6 en punto, cuando el sol apenas rozaba las copas de los viejos árboles. Sus rayos inclinados dibujaban líneas largas y brillantes sobre el piso del corredor. Siempre he amado ese momento porque el silencio sigue intacto, aún no tocado por el ruido del día. En instantes así, parece que uno puede escuchar crecer el pasto. Me senté a la mesa que Rogelio había armado hacía más de 40 años y miré el jardín. Cada arbusto, cada maceta, cada sendero curvo había sido pensado y cuidado por mí. Esa casa, ubicada a las afueras de Guadalajara, era el auditorio que nunca llegué a construir, porque en otra vida fui una arquitecta joven y prometedora, seleccionada para diseñar un gran centro cultural en el corazón de la ciudad, con presupuesto completo. Todavía recuerdo el olor del papel grueso de los planos y el sonido del lápiz marcando las líneas de lo que iba a ser una obra de vidrio y concreto, hasta que apareció Rogelio con su primera idea brillante de negocio: importar maquinaria de carpintería de alta gama que supuestamente nos haría ricos. No teníamos dinero, y tomé una decisión. Vendí la herencia destinada a mi futuro y se la entregué toda. El negocio fracasó en menos de un año y solo quedaron deudas. Yo me quedé, y en lugar de una sala de conciertos levanté esta casa, volcando en ella lo que quedaba de mi talento, mi energía y mi amor por las formas. Se convirtió en mi obra silenciosa, una obra que nadie, salvo yo, consideraba arte. Soledad, ¿has visto mi playera azul, la que me queda mejor? La voz de mi esposo me arrancó de los recuerdos. Estaba en la puerta, ya vestido, frunciendo el ceño, concentrado solo en sí mismo, sin una palabra sobre mi cumpleaños, ni una mirada al mantel festivo que había sacado el día anterior. 73 años, 50 juntos. Para él, era solo otro jueves. En el cajón de arriba, la planché ayer. Respondí sin voltearme, sabiendo que no notaría ni el mantel ni el florero. Dejó de notar esas cosas hace 30 años. Para él yo era parte del mobiliario, útil y confiable, como ese sillón o esa mesa. La base, esa palabra le encantaba. Tú eres mi base, Soledad, solía decir después de varias copas, sin imaginar cuánta razón tenía. Sonó el teléfono. Era mi hija mayor Adriana. Mamá, feliz cumpleaños. Claro, oye, estamos atorados en el tráfico rumbo a la casa. Es terrible. ¿Puedes ir sacando la comida? No queremos llegar y que nada esté listo. Y cuida a papá, para que no tome de más antes de que lleguemos. Ya sabes cómo es. Hablaba rápido, molesta, como si mi cumpleaños fuera una tarea más. Yo no era la festejada, era el servicio de banquetes del evento en mi honor. Está bien, Adriana, no te preocupes. Todo estará listo. Colgué sin sentir nada. Hacía tiempo que ya no sentía ese frío en el pecho. Solo había un vacío tranquilo, como el aire después de una lluvia de verano. A las 5 de la tarde la casa estaba llena de gente, amigos de años, familiares, socios de Rogelio. Todos llegaron, dijeron palabras amables, trajeron flores, elogiaron el postre y el jardín. Yo sonreía, agradecía y servía bebidas, interpretando el papel que había ensayado durante medio siglo, el de esposa feliz y anfitriona perfecta. Rogelio estaba encantado, iba de grupo en grupo, daba palmadas, halagos, hablaba de sus éxitos y del gran trato que estaba por cerrar. Decía, mi casa, mis árboles. Y nadie lo contradecía. Nadie sabía que esa casa, el departamento y los ahorros estaban solo a mi nombre, por consejo de mi padre. Era mi fortaleza silenciosa. Entonces llegó mi hija menor Lucía, la única que me abrazó de verdad. Me miró y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí y sonreí. Ella asintió
aunque en su mirada quedó una sombra de preocupación. Lucía siempre percibía más que los demás. Durante mucho tiempo, observó a su padre con una desaprobación silenciosa y fría que él, encerrado en su propio ego, jamás notó. Entonces llegó por fin el momento que había esperado y temido durante un año entero. Rogelio tomó una copa de champaña y la golpeó con un cuchillo para pedir silencio. Los invitados callaron de inmediato, esperando un brindis. Se colocó en el centro del jardín, erguido, aún atractivo a los 75 años, con las sienes plateadas y la postura de alguien convencido de que todo le pertenecía. Amigos, familia. Comenzó con una pausa teatral. Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida Soledad, mi roca, mi compañera fiel. Me miró y en sus ojos solo vi autosatisfacción. Pero hoy quiero hacer algo más que felicitarla. Quiero ser honesto por fin con todos ustedes, conmigo mismo y con ella. Los invitados se miraron entre sí. Yo permanecí inmóvil, sintiendo decenas de miradas curiosas sobre mí. Lucía se quedó rígida a mi lado y buscó mi mano. Amigos, continuó Rogelio, con una voz que temblaba de triunfo mal disimulado. Durante 30 años he vivido 2 vidas, y hoy quiero poner las cosas en su lugar. Hizo una seña hacia la entrada, y una mujer de poco más de 50 años entró en el círculo de luz, bien arreglada, con una mirada dura y calculadora. La reconocí. Era Montserrat, había sido mi subordinada en el despacho de arquitectura. Detrás de ella estaban 2 jóvenes, un chico y una chica, con expresiones confundidas y desafiantes. Rogelio se acercó, rodeó con el brazo los hombros de Montserrat y la condujo hasta mí. Soledad ha sido una base tan firme, dijo mirando por encima de mi cabeza a los invitados, tan firme que me permitió construir no una, sino 2 casas. Esa base nos sostuvo a todos. Así que por favor den la bienvenida a mi verdadero amor, Montserrat, y a nuestros hijos Gael y Valeria. Dijo eso y colocó a Montserrat junto a mí, tan cerca que pude percibir su perfume intenso, acomodándola como para una foto familiar. Mi hija mayor Adriana soltó un jadeo. Una sobrina apretó mi mano hasta dejarme los nudillos blancos. Las risas y las conversaciones se congelaron a medias. Un silencio punzante e increíble cayó sobre el jardín. En ese instante, no sentí que el suelo desapareciera ni que el corazón se rompiera. Sentí algo distinto, algo sereno y definitivo. Un clic frío y preciso, como una llave que por fin gira en una cerradura oxidada y cierra para siempre una pesada puerta de acero. El pensamiento no fue ruidoso ni caótico, fue claro y silencioso, como el sonido de una campana solitaria en el aire helado. Yo estaba entre mi esposo y su mujer, como el pilar central de un puente que une las 2 orillas de su mentira. El mundo parecía detenido. Vi a nuestra vecina Leticia con la copa suspendida a medio camino de los labios. Vi a mi yerno palidecer y retroceder un paso, como si temiera quedar atrapado en los restos de una vida que se derrumbaba. El silencio era tan denso que se podía sentir. Aplastaba mis oídos y ahogaba los sonidos del verano, el canto de los grillos y el murmullo de las hojas. Giré lentamente la cabeza y sonreí. No con amargura ni venganza, sino con esa sonrisa educada y distante con la que la dueña de casa recibe a quien llega tarde. Recorrí los rostros atónitos, deteniéndome un segundo en cada uno para que supieran que los veía, que estaba allí y que era plenamente consciente. Y luego volví la mirada hacia Rogelio. Aún sostenía los hombros de Montserrat. Su rostro brillaba de autosatisfacción y de la importancia que le atribuía al momento. Esperaba mi reacción, lágrimas, histeria, un escándalo. Estaba listo para ser el vencedor magnánimo que calma a la parte derrotada. Caminé hacia la pequeña mesa del patio donde estaba mi regalo, una sola caja atada con un listón de seda azul marino, envuelta en papel grueso color marfil, sobrio y elegante. Un año antes, cuando supe toda la verdad, había pasado horas eligiendo ese papel porque para mí era importante que todo fuera impecable. Tomé la caja, era ligera, casi sin peso, y regresé hacia Rogelio que me observaba confundido. «Yo te conozco, Rogelio», dije. Mi voz no tembló, sonó pareja y tranquila, quizá un poco más baja de lo habitual. «Este regalo es para ti». Extendí la caja y él dudó un instante. Su guión, tan cuidadosamente ensayado, se había descompuesto. Esa parte no estaba prevista. Soltó de manera mecánica el hombro de Montserrat y tomó el obsequio. Sus dedos tocaron los míos, cálidos y ligeramente húmedos. Retiré la mano
y él miró la caja y luego a mí. La confusión cruzó sus ojos, y enseguida fue reemplazada por una sonrisa condescendiente. Seguramente pensó que era un gesto patético para salvar las apariencias. Quizá un reloj caro o unos mancuernillas, un regalo de despedida. Tiró del moño. El listón de seda cayó sobre el pasto como una serpiente oscura. Arrancó el papel con menos seguridad y movimientos más bruscos de lo necesario. Debajo apareció una simple caja blanca de cartón. Levantó la tapa, y yo observé su rostro desde ese vacío donde antes estuvo mi corazón. Nada se movió dentro de mí. Estaba sentada en primera fila de una obra cuyo final conocía de memoria. Él miró dentro de la caja. En el fondo, sobre un forro de satén blanco, había una sola llave de casa, simple y común, con olor a pintura nueva, y junto a ella una hoja de papel grueso doblada en 4 partes. Rogelio la sacó y la desdobló. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas primero con rapidez y luego más despacio, como si tropezara con cada palabra. Yo conocía ese texto de memoria. Había ayudado a mi abogado a redactarlo. Notificación de disolución del matrimonio por infidelidad prolongada con base en documentos de propiedad exclusiva. Por la presente se notifica la congelación inmediata de todas las cuentas y bienes compartidos. Orden de cese y desistimiento. Y prohibición de acceso a las propiedades ubicadas en las siguientes direcciones. 1. Colonia Americana, Guadalajara, La Casa. 2. Providencia, Guadalajara, el departamento. Su mano izquierda, la que sostenía la hoja, fue la primera en temblar. Un movimiento fino, casi imperceptible, que subió hasta el hombro. Luego la mano derecha también empezó a sacudirse, y el papel crujió entre sus dedos como una hoja seca en otoño. Alzó la vista hacia mí y la autosatisfacción había desaparecido. El triunfo se había evaporado. Frente a mí ya no estaba el hombre seguro de sí mismo, sino alguien confundido y envejecido, con el rostro cenizo, en cuyos ojos no había enojo ni dolor, solo un desconcierto animal. Era como si hubiera caminado toda su vida sobre terreno firme, y de pronto se hubiera abierto un abismo bajo sus pies. Intentó decir algo. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. Miró otra vez el documento, luego la llave, y después volvió a mirarme, buscando en mi rostro una explicación, una señal de que todo era una broma cruel y absurda. Pero mi expresión era una máscara, serena e impenetrable. Llevaba 50 años aprendiendo a ocultar lo que sentía, 50 años construyendo esa fachada, esa base como a él le gustaba llamarla, y ese día, la fachada resistió. Detrás de ella no había nada, ni dolor, ni amor, ni compasión, solo una libertad fría y vibrante. Montserrat, de pie a su lado, no entendía nada, y lo miraba nerviosa mientras su rostro cambiaba. «Rogelio, ¿qué es eso? ¿Qué significa?», susurró intentando leer el papel, pero él no respondió. Se quedó inmóvil, mirándome, mientras su mundo cómodo y seguro, construido sobre mi vida, mi dinero y mi silencio, se derrumbaba frente a todos. Sostuve su mirada, y luego, muy despacio, me giré hacia mi sobrina, mi niña, mi único ancla verdadera, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas, no de lástima, sino de orgullo. Ella lo comprendió todo. Le hice un leve gesto con la cabeza y dije lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Es hora». Apretó mi mano con más fuerza y fue suficiente. La función había terminado. Era momento de bajar el telón. Mi sobrina lo entendió sin palabras. Sus dedos en mi antebrazo se volvieron firmes como acero. Asintió y, sin planearlo, nos dimos la vuelta y caminamos hacia la casa. No corrimos. Avanzamos con paso firme y digno, alejándonos de la escena congelada en el jardín. Los invitados se apartaron a nuestro paso como el agua ante un rompehielos, evitando nuestras miradas y murmurando en voz baja. Sentía sus ojos en mi espalda. Una mezcla de shock, lástima y curiosidad malsana. Rogelio permaneció en el centro, con la hoja blanca temblando en sus manos, junto a la mujer para quien había preparado aquella gran revelación que se le había salido por completo del guión. Gritó algo detrás de nosotras, tal vez mi nombre, pero su voz se perdió en el silencio espeso que cayó sobre mi jardín. Ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera su voz me resultaba familiar. Entramos a la casa, me detuve en la sala y, mirando hacia la puerta del porche, hablé lo suficientemente alto para que se oyera afuera. «Queridos amigos, gracias por haber venido a compartir este día conmigo. Lamentablemente,
La celebración ha terminado. Pueden terminar el postre y servirse algo de beber. Les deseo lo mejor. Eso fue todo. Un anuncio sencillo y educado, sin explicaciones ni drama. Comenzó una salida silenciosa y apresurada. Escuché voces apagadas, pasos rápidos sobre la grava y motores encendiéndose. Nadie entró a despedirse, nadie se atrevió a mirarme a los ojos. 10 minutos después, en el jardín solo quedaban platos abandonados, vasos a medio vaciar y flores pisoteadas. Vi cómo Rogelio por fin reaccionaba. Tomaba a Montserrat del brazo y la arrastraba hacia la salida con movimientos bruscos y llenos de rabia. Prácticamente se la llevó a rastras junto con sus hijos confundidos, tropezando, mirando la casa con una expresión de furia animal. Ya no era el dueño de ese lugar, era un expulsado. Cuando el último coche se fue y el silencio de la noche volvió al vecindario, Lucía se acercó y me abrazó. «Todo está bien, cariño», le dije acariciándole el cabello. «Todo es exactamente como debía ser. ¿Me ayudas a levantar la mesa?» Y empezamos a limpiar en silencio, recogiendo los platos sucios, doblando los manteles y sacando la basura. Ese trabajo repetitivo y conocido resultaba tranquilizador. Cada gesto tenía un propósito y cada movimiento me era familiar. Lavé las copas, las mismas de cristal delgado que nos regalaron cuando nos casamos. El agua se llevó las marcas de labios ajenos y de vinos extraños, y sentí que junto con la suciedad se desprendía algo más. Una red pegajosa de 50 años que había confundido con lazos familiares. Lucía trabajaba a mi lado y de vez en cuando me lanzaba miradas preocupadas, esperando que yo me derrumbara, que llorara o gritara, pero yo estaba serena. Por dentro todo estaba en silencio y vacío. No había dolor ni rencor, solo un alivio enorme y frío, como si hubiera cargado un peso insoportable toda mi vida y al fin lo hubiera dejado caer. Era tarde cuando terminamos. La casa volvió a quedar limpia y en calma, nuevamente mía. Preparé un té de hierbabuena del jardín. Nos sentamos en el porche, envueltas en cobijas, mirando el cielo oscuro lleno de estrellas, cuando de pronto mi celular, sobre la mesa, vibró con un sonido seco que rompió la paz. Lucía lo tomó y en la pantalla apareció el nombre de Rogelio. La llamada se cortó y enseguida llegó un aviso de buzón de voz. Lucía me miró en silencio. Asentí y puso el altavoz. La voz irrumpió en la noche, distorsionada por la rabia, áspera. «Soledad, ¿estás fuera de tu cabeza? ¿Qué clase de circo hiciste? Me humillaste frente a todos. Esto es tu berrinche, tu pequeña venganza. Estás completamente senil a tu edad. Estoy tratando de pagar un hotel y mis tarjetas están bloqueadas. Mis tarjetas. ¿Entiendes lo que hiciste?». Se ahogaba en su furia. De fondo escuché la voz conciliadora de Montserrat. «Rogelio, cálmate, no hables así». «¿Que no hable así?», gritó él. «Me dejó sin un peso. Soledad, no sé qué tipo de crisis estás teniendo, pero te doy hasta mañana. Hasta mañana para que arregles todo, llames al banco y digas que fue un error, una broma ridícula. Si no, te juro que te vas a arrepentir. ¿Me oyes? Te arrepentirás amargamente. Reacciona antes de que sea tarde». El mensaje se cortó y nos quedamos sentadas en silencio. Incluso los grillos parecían haberse callado. Lucía me miró con el rostro tenso. «Mamá». Tomé lentamente mi taza de té ya tibio. Mis dedos estaban firmes. Bebí un sorbo. El sabor a menta era fresco y limpio. «Todavía no lo entiende», dije. «Ni él ni Montserrat. Creen que esto es un arranque, un berrinche de mujer, un farol ridículo que terminará mañana cuando recupere la cordura. No vieron el plan, la preparación, ni la furia fría que se acumuló en mí durante un año y se volvió hielo. Solo ven lo que quieren ver, una esposa envejecida y ofendida que se atrevió a hacer un escándalo. Siguen creyendo que mandan». Miré a Lucía y en sus ojos estaba la misma pregunta que en la voz de Rogelio. «¿Y ahora qué?». Dejé la taza sobre la mesa y el sonido de la porcelana contra la madera fue el único de esa noche. «Mañana a las 10 tengo cita con mi abogado», dije en voz baja. «Quiero que vengas conmigo». Mi tono era firme. No había dudas en mí. El grito furioso de mi esposo grabado en el buzón no me asustó. Solo reforzó mi determinación, como el metal al rojo vivo que el herrero sumerge en agua fría para endurecerlo. Así sus palabras templaron mi voluntad. El trayecto a Guadalajara a la mañana siguiente fue silencioso.
Lucía manejaba con las manos apretadas al volante y la vista fija en el camino. Yo miraba por la ventana los barrios pasar, pero no los veía. Solo veía su rostro, desconcertado, enrojecido por la ira, deformado por la incomprensión. Aún creía que esto era un error mío, algo que podía cancelarse como una orden equivocada en un restaurante. No entendía que lo de ayer no había sido el inicio, sino el final, el punto definitivo al que había llegado tras un año entero. El despacho del licenciado Héctor Salgado estaba en un edificio antiguo cerca de Avenida Juárez, con una pesada puerta de madera, olor a colonia cara y a libros viejos, y él mismo encajaba perfectamente en ese lugar, un hombre sólido, mayor, con una mirada atenta e impenetrable. Había trabajado con mi padre, por eso acudí a él, sabía que podía confiar. Nos recibió en la entrada, nos condujo a una mesa grande y nos ofreció café. Lo rechazamos. Bien. Comenzó cuando nos sentamos, con un tono profesional y sereno. Tal como acordamos, ya se enviaron todas las notificaciones iniciales y las cuentas y bienes están congelados. El proceso está en marcha. ¿Rogelio o alguno de sus representantes se ha comunicado con usted? Hubo un buzón de voz. Respondí con calma. Amenazas y acusaciones de histeria. Héctor Salgado asintió como si fuera exactamente lo que esperaba. Es previsible, dijo. Todavía no comprende la gravedad de la situación. Todavía seguía jugando a su viejo papel de jefe absoluto, pero eso estaba por cambiar muy pronto. Hizo una pausa y entrelazó las manos sobre la mesa. Su mirada se endureció. Soledad. Hemos activado los procedimientos habituales. Pero hay algo más. Cuando usted acudió a mí por costumbre y por respeto a la memoria de su padre, consideré necesario realizar una revisión adicional y más profunda como medida de precaución. Necesitaba saber con qué nos enfrentábamos, y por desgracia, mis temores se confirmaron, incluso más de lo esperado. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta delgada que colocó frente a mí. No tenía etiquetas. Estoy obligado a informarle de algo extremadamente desagradable. Esto va más allá de la infidelidad. Se trata de una acción calculada y premeditada dirigida directamente contra usted. Lucía se tensó con la mano apoyada sobre la mía, y yo no me moví. Me quedé mirando la carpeta. ¿Qué es?, pregunté. Héctor Salgado la abrió y deslizó varias hojas hacia mí. Esta es una copia de una solicitud presentada por su esposo hace 2 meses ante la Unidad de Salud Mental del Estado. Una petición oficial para someterla a una evaluación psiquiátrica obligatoria sobre su capacidad legal. El tiempo se detuvo. Escuché a Lucía contener el aliento a mi lado, pero yo solo miraba el documento, un formulario oficial con texto mecanografiado, y al final, la firma amplia y conocida de Rogelio. Este es el primer paso legal. La voz del abogado continuó, distante y profesional. Es el procedimiento para declarar a una persona incapaz y obtener la tutela legal sobre ella, y en consecuencia, el control total de sus bienes. Tomé la primera hoja. Era una lista de supuestos síntomas que mi esposo decía haber observado, y empecé a leer. Pérdida frecuente de objetos personales. No recuerda dónde deja lentes, llaves o documentos, lo que sugiere un deterioro progresivo de la memoria a corto plazo. Recordé haber buscado mis lentes la semana anterior para encontrarlos sobre mi cabeza y cómo Lucía y yo nos habíamos reído. Desorientación en la vida cotidiana. Confunde productos básicos de la cocina como sal y azúcar, lo que puede representar un peligro para ella y para otros. Una vez, distraída, puse sal en el azucarero. Lo noté al minuto y lo corregí. Rogelio había bromeado diciendo que trabajaba demasiado. No era una broma. Estaba acumulando pruebas, señales de aislamiento social y apatía. Se niega a ver amigos, pasa largos periodos sola en el jardín y conversa con las plantas, lo que puede indicar desconexión de la realidad. Mi jardín, mi único refugio, mis horas de calma entre flores donde podía respirar, convertido en síntoma de enfermedad y arma contra mí. Seguí leyendo, y cada línea era veneno, una pizca de verdad deformada hasta lo irreconocible, mezclada con mentiras descaradas. Cada gesto inocente, cada momento de cansancio, cada olvido propio de la edad era retorcido y presentado como prueba de mi locura. Mis manos, apoyadas en la mesa pulida, no temblaban, pero sentí cómo el calor abandonaba mis dedos, primero uno y luego otro.
El frío avanzó lentamente por las palmas y las muñecas, como si la sangre se retirara dejando un vacío helado. Levanté la vista hacia la ventana. Detrás del cristal grueso la vida seguía, gente apurada, autos en el tráfico, el sol brillando, pero por un instante todo ese Guadalajara bullicioso se congeló para mí. Los sonidos desaparecieron, y en ese silencio absoluto comprendí que esto no era solo infidelidad. La infidelidad es la traición al amor, pero esto era otra cosa, una destrucción total, fría y calculada. No solo quería irse con otra mujer, quería borrarme, quitarme no solo la casa y el dinero, sino la mente, el nombre y la identidad, convertirme en una sombra sin voz encerrada entre cuatro paredes, mientras él y su verdadero amor disfrutaban de todo lo que yo había construido. La última chispa tibia en mi interior, quizá de compasión o recuerdo compartido, no se apagó, se convirtió en hielo. Coloqué los documentos sobre la mesa, acomodándolos con cuidado. Miré a Héctor Salgado y luego el rostro pálido y asustado de Lucía. «Gracias, Héctor», dije. Mi voz era tan firme como antes, pero había cambiado algo en ella, algo definitivo. Ahora el panorama está completo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Héctor Salgado actuó con la eficacia fría y precisa de un cirujano extirpando un tumor. Mientras Lucía y yo regresábamos a casa, sus mensajeros ya repartían notificaciones por toda Guadalajara. Sus asistentes llamaban a los bancos. El mecanismo que había preparado con paciencia durante tanto tiempo se puso en marcha con un solo gesto suyo. El primer golpe, como después me contó, encontró a Rogelio donde menos lo esperaba, desayunando en un hotel caro. Él y Montserrat seguramente aún comentaban mi supuesto arrebato, planeando cómo aceptarían con grandeza mi arrepentimiento, cuando un hombre de traje impecable se acercó a su mesa y dejó en silencio un sobre grueso frente a Rogelio. Dentro no había solo papeles de divorcio. Había una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse conmigo salvo por medio de abogados, y otro mandato separado que le impedía entrar a cualquier propiedad registrada a mi nombre. Puedo imaginarlo leyendo el documento, cómo la sonrisa condescendiente se le borró del rostro y fue sustituida por manchas rojas de ira. Seguramente arrugó el papel y lo tiró al suelo gritando que era un abuso y que la mitad de todo le pertenecía. Todavía lo creía que sus 50 años en mi vida le daban derecho automático a todo lo que yo había ganado, construido y ahorrado. El siguiente paso fue una realidad contra la que chocó como una ola contra la roca. Fueron al departamento de Providencia, y seguro pensó en armar un escándalo, tirar la puerta y demostrar quién mandaba. En lugar de eso se quedó en el descansillo, intentando meter su llave una y otra vez en la cerradura nueva y brillante. Su llave ya no servía. Podía tocar, llamar o gritar. La puerta no respondió. Esa puerta que yo había elegido 30 años atrás, tapizada en cuero oscuro, ahora le era ajena, una barrera imposible. Yo estaba en la casa en ese momento. Llegó un cerrajero, un hombre mayor y callado. Trabajó rápido y en silencio, y con golpes metálicos retiró las viejas cerraduras del portón y de la puerta principal, las mismas para las que Rogelio tenía llaves. Me quedé en el porche escuchando esos sonidos. Cada giro del desarmador y cada clic del nuevo mecanismo eran música, la música de la liberación. No era venganza, era limpieza. Estaba purificando mi casa de la suciedad. El último golpe, el más humillante, lo esperaba en la calle frente al departamento. Exhausto y furioso, cuando estaba a punto de irse para inventar otro plan, vio cómo una grúa se acercaba a su coche. La camioneta negra reluciente que yo le había regalado por su cumpleaños importante 3 años antes. 2 trabajadores con chalecos naranjas engancharon el vehículo con eficiencia y empezaron a subirlo a la plataforma. Rogelio corrió hacia ellos agitando los brazos y gritando algo sobre propiedad privada, pero el encargado le entregó en silencio los papeles, un aviso oficial de devolución del bien a su legítima propietaria. Mi nombre estaba ahí. Puedo imaginar el rostro de Montserrat en ese instante, de pie en la banqueta viendo cómo el símbolo de su seguridad y su estatus se alejaba lentamente hacia lo desconocido. Las tarjetas bloqueadas son una molestia, los papeles de divorcio, un escándalo, una puerta cerrada, un insulto. Pero cuando se llevan tu coche frente a ti y te quedas parado en una calle de Guadalajara sin dinero, sin casa y sin transporte, ahí llega la comprensión. En ese preciso momento,
Estoy segura de que su condescendencia se transformó en miedo. Miró a su hombre, que gritaba impotente detrás de la grúa, y entendió. Entendió que no se enfrentaban a una mujer ofendida y llorosa, ni a una víctima que pudiera ser calmada y engañada, sino a algo frío, silencioso y metódico. Un ejecutor discreto que no gritaba ni amenazaba, sino que paso a paso cortaba todo lo que los unía a su mundo conocido. El pánico, imagino, llegó más tarde esa noche, ese pánico animal y pegajoso de quien de pronto se da cuenta de que no tiene nada. Probablemente estaban sentados en algún cuarto barato prestado por un pariente lejano, con Rogelio todavía furioso prometiendo demandar a todos y arreglarlo todo. Y ella, más pragmática y más lista, estaba sentada haciendo cuentas. La casa es de ella, el departamento es de ella, las cuentas son de ella, el coche es de ella. Todo aquello a lo que estaban acostumbrados y que creían suyo por derecho, resultó ser un espejismo, polvo. Habían construido su vida durante 30 años sobre su base sin molestarse en averiguar a quién pertenecía esa base. Sus gritos seguramente se escucharon entre los vecinos, los de él llenos de rabia e impotencia, los de ella cargados de miedo y reproche. Dijiste que todo estaba bajo control, prometiste que no podía hacer nada. Debimos actuar antes, Rogelio, con los médicos, con la evaluación. No perdieron ayer, en mi cumpleaños. Perdieron hace 2 meses, cuando él firmó esa solicitud. Él mismo me entregó el arma. Me mostró que esto no era cuestión de amor ni de rencores, era de supervivencia. Y acepté las reglas de esa guerra. Una llamada de mi sobrina entrada la noche confirmó lo que pensaba. Su hermana mayor Adriana la había llamado llorando, sin control. Papá llamó, sollozaba al teléfono. Estaba gritando que mamá se había vuelto loca, que tú la manipulas, que lo echó a la calle y lo dejó sin nada. Sobrinita, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo. Es nuestro padre. Mi sobrina le respondió con frialdad y firmeza. ¿Dónde estabas, Adriana? ¿Cuando puso a su amante junto a mamá en su propio cumpleaños? ¿Dónde estabas cuando la humilló frente a todos los invitados? Adriana murmuró algo incoherente sobre tener que hablar. No puedes hacer esto. Ella, como su padre, no veía la profundidad de todo. Solo veía que el orden habitual se había roto. Tomé el teléfono de manos de mi sobrina. Adriana, dije con calma, no te preocupes. Tu padre estará bien. Simplemente está aprendiendo a vivir de forma independiente por primera vez en 50 años. Colgué sin esperar respuesta y dormí profundamente esa noche, como no lo hacía desde hacía muchos años. Sabía que esto no había terminado. Sabía que su pánico pronto pasaría a otra fase, la desesperación. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Sabía que vendrían, que intentarían romper las defensas y que librarían una última batalla, la más sucia de todas. Y yo estaba preparada, pero no pensaba quedarme sitiada. La vida que estaba recuperando no era para vivir encerrada por miedo. Al tercer día después de la visita al abogado, decidí ir al pequeño mercado cerca de la estación del tren. Ya no tenía pan fresco ni leche. Una sobrina se ofreció a ir por mí, pero rechacé con suavidad. Esta era mi ciudad y mi vida, y no iba a esconderme más. El día era cálido, olía a polvo y a jazmín florecido. Caminé despacio disfrutando de lo simple, el sol en el rostro, el peso ligero de la bolsa en la mano, la firmeza del suelo bajo mis pies. Compré lo necesario, un pan de masa madre, un cartón de leche cultivada, un poco de queso de cabra, nada especial, solo comida, solo vida. Me estaban esperando a la salida. Un coche viejo y golpeado, que no era suyo, seguramente prestado, frenó de golpe junto a la banqueta. Rogelio prácticamente se cayó al bajar. Montserrat salió detrás, más despacio, pero con la misma determinación depredadora. Ambos tenían un aspecto lamentable. Rogelio llevaba la misma playera azul que le había planchado el día de mi cumpleaños, ahora arrugada y con el cuello sucio, con ojeras marcadas bajo los ojos. Montserrat no tenía su peinado impecable. Su rostro estaba pálido y tenso, sin rastro de elegancia, solo cansancio y pánico mal disimulado. Se plantaron frente a mí, bloqueándome el paso. Soledad, empezó Rogelio con una voz mezclada de rabia y súplica. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. No puedes. Lo miré en silencio, con la bolsa del mandado en las manos. No sentí miedo, solo una leve curiosidad, como la de un entomólogo observando un insecto atrapado. Cortaste todo.
Todo, continuó. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Me echaste como a un perro después de 50 años. 50 años de nuestra vida. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Agitaba las manos intentando llamar la atención de la gente que pasaba. Algunos voltearon, pero al ver una pelea familiar común, perdieron el interés enseguida. Yo seguí callada y lo dejé desahogarse. Sabía que bajo esa avalancha de ira solo había miedo. Siempre fue así. Cuando tenía miedo gritaba. Al ver que su furia no me afectaba, cambió de estrategia. Bajó los hombros, la voz se le suavizó y apareció un tono lastimero. Cariño, recuerda todo. Recuerda cuando éramos jóvenes, cuando construimos esta casa, cuando criamos a nuestras hijas. ¿Eso no significa nada? ¿De verdad puedes borrar todo en un solo día? Esta es nuestra vida juntos, nuestra historia. Cometí un error. Está bien. Lo admito. Pero vale la pena destruirlo todo. Piensa en los hijos, en los nietos. ¿Qué les vamos a decir? Intentó mirarme a los ojos buscando a la antigua Soledad, la que siempre perdonaba, la que siempre comprendía, la que siempre se sacrificaba por su comodidad. Pero miraba al vacío. Esa Soledad había muerto. Él mismo la había matado 2 meses atrás cuando escribió esas mentiras sobre mi supuesta locura. Montserrat, a su lado, comprendió que sus ruegos no funcionaban y decidió intervenir. Dio un paso al frente con la mirada fría y cortante. Soledad Saday, comenzó intentando conservar la compostura, aunque el odio se le escapaba en la voz. Puedes pensar lo que quieras de mí y odiar a Rogelio, pero ¿pensaste en mis hijos? ¿Qué hicieron ellos? Mi hijo acaba de graduarse del ITESO. Necesita empezar su vida. Mi hija estaba planeando su boda. Estás destruyendo su futuro. Pienses lo que pienses de nosotros. Son sus hijos y tienen derecho a su apoyo. No solo le estás quitando todo a él, se lo estás quitando a ellos también. ¿No tienes corazón? Intentó apelar a la lástima y a la culpa. Era su última carta. Creían que yo, como cualquier mujer normal, no podría permanecer indiferente ante el destino de hijos inocentes. Los escuché con paciencia. Sin interrumpir, dejé que soltaran todo: su rabia, sus recuerdos patéticos, su preocupación hipócrita. Miré sus rostros retorcidos por la desesperación y no sentí nada, ni ira, ni triunfo, ni compasión, solo una claridad fría y cristalina. Cuando por fin callaron, exhaustos, quedó una breve pausa en el aire. Se oía el traqueteo del tren cercano y las risas de unos niños a lo lejos. El mundo seguía con su vida normal, ajeno a nuestro pequeño drama. Deslicé la mirada del rostro de Montserrat al de Rogelio y lo miré fijamente, para que supiera que lo veía por completo. Su cobardía, su debilidad, su podredumbre. Entonces hice la pregunta, en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra sonó como un martillo rompiendo vidrio. ¿Fue idea tuya o de ella declararme incapaz? No era un reproche, era solo una pregunta, pero el efecto fue como una bofetada, un golpe físico. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Rogelio y se quedaba pálido como un muerto. Abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Dio medio paso atrás por instinto, como si le hubiera arrojado ácido a la cara. Montserrat se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par por el horror. La máscara de madre noble se le cayó de inmediato y dejó ver la mueca depredadora de una ladrona atrapada. Ambos me miraban con el mismo miedo animal, el miedo a quedar expuestos, y en ese instante dejaron de ser un equipo. Se miraron entre ellos, y en sus ojos no había confianza, sino sospecha. ¿Fuiste tú quien lo dijo? ¿Fue por tu culpa que ella se enteró? Su unión patética, construida sobre mentiras y cálculos, se resquebrajó frente a mí. No esperé respuesta. La respuesta estaba escrita en sus rostros. Simplemente pasé entre ellos como se pasa entre dos postes en el camino, y seguí hacia mi casa sin volver la vista. Detrás de mí quedó su silencio ensordecedor, vibrante. Permanecieron parados en la banqueta, aplastados y destruidos por una sola frase. Caminé a casa sujetando con fuerza la bolsa con el pan y la leche, y por primera vez en muchos meses sentí que no regresaba a una fortaleza, sino simplemente a mi hogar. Su desesperación, como había previsto, adoptó otra forma. Se volvió astuta, sucia, patética y predecible. 2 días después, Adriana me llamó llorando. «Mamá, te lo suplico». Sollozaba al teléfono. «Papá está destrozado. Está dispuesto a hacer cualquier cosa solo para hablar.
El tío Esteban está aquí. La tía Consuelo también. Estamos muy preocupados. Reunámonos en mi casa. Todos juntos. Tranquilos. Como familia. Por favor, mamá. Por mí. Sabía que era una mentira. Esa reunión familiar era su último bastión. El intento final de montar una obra donde ellos eran las víctimas. Y yo la anciana loca, manipulada por mi hija menor ambiciosa. Estaban reuniendo público. Un jurado de parientes cuya opinión aún podían manejar. Está bien, Adriana. Respondí con calma. Lucía y yo iremos. ¿A qué hora? El alivio se notó en su voz. No se dio cuenta de que no iba a negociar. Iba a ejecutar. Llegamos al departamento de Adriana exactamente a las 7. Su casa, normalmente ruidosa y acogedora, nos recibió con un silencio denso y tenso. En la sala grande, en los sillones y las butacas, estaban sentados los familiares: Esteban, el hermano de Rogelio, su esposa, mi prima Consuelo y la familia de Adriana. Todos nos miraban con la misma mezcla de incomodidad y curiosidad nerviosa. Rogelio y Montserrat estaban en el centro, en el sillón principal, representando una tragedia. Él estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, como un rey Lear derrotado. Ella a su lado, con los ojos enrojecidos y gesto afligido, acariciándole los hombros con falsa ternura. Ya habían trabajado al público contando su versión. Ahora era mi turno. Lucía y yo nos sentamos frente a ellos y dejé mi bolso en el suelo sin decir palabra. Rogelio comenzó, levantó la cabeza y debo reconocer su talento para actuar. En su voz había un dolor convincente. Soledad, familia. Los reuní porque está ocurriendo una tragedia. Habló despacio, buscando las palabras. Una tragedia terrible con mi esposa, con nuestra madre. No sé qué le pasó. Últimamente está diferente. Olvidadiza, desconfiada, esconde cosas, habla sola. Sus acciones no tienen lógica. Lo que ocurrió en su cumpleaños y lo que está haciendo ahora no es ella, es una enfermedad. Me miró con tanta compasión que por un segundo casi parecía sincero. Lo entiendo. Es un shock, intervino Montserrat con voz baja y temblorosa. Rogelio y yo tampoco queríamos creerlo. Intentamos ayudarla, pero no escucha a nadie. Su paranoia crece cada día. Y lo peor, hizo una pausa lanzando una mirada venenosa hacia mi hija menor. Es que Lucía se está aprovechando. Está poniendo a su madre contra todos, contra su padre, contra su hermana, la manipula para quedarse con todo. Las cuentas congeladas, los cambios de cerraduras. Soledad jamás habría pensado en esto. Todo es Lucía. La ha aislado. Y ahora hace con ella lo que quiere. Tenemos miedo por ella. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Terminó y se recargó en el hombro de Rogelio, fingiendo indefensión absoluta. El silencio cayó sobre la sala. Todos miraban a Lucía y a mí. Consuelo me observaba con lástima abierta. Esteban fruncía el ceño, claramente confundido. Adriana miraba al suelo, avergonzada. Esperaban nuestra reacción, excusas, lágrimas, gritos. Yo permanecí en silencio. Miré a Lucía y ella entendió mi mirada. No levantó la voz ni discutió, simplemente se inclinó. Tomó la carpeta delgada del bolso junto a mí y la colocó sobre la mesa de centro. El sonido del papel, al golpear suavemente la superficie barnizada, fue ensordecedor. Aquí, dijo Lucía con calma y claridad. Tía Consuelo, tío Esteban. Esta es la solicitud que mi padre presentó hace 2 meses. Era una petición para que se declarara a mi madre incapaz, donde se detallaba que hablaba con las plantas y confundía la sal con el azúcar. Abrió la carpeta. Los familiares se inclinaron hacia adelante. Esteban tomó la primera hoja y comenzó a leer. Su rostro se fue alargando poco a poco. Le pasó el documento a su esposa y Consuelo se puso los lentes. Rogelio se levantó de un salto. Eso es una falsificación. Lucía, ¿de qué estás hablando? Lo hice por preocupación. Quería ayudarla. Cálmate, papá, respondió Lucía con el mismo tono helado. Eso no es todo. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital que colocó junto a la carpeta. Hablas de paranoia y de que yo manipulo a mi madre. Pero creo que es otra cosa. Durante los últimos 6 meses, al notar que algo no estaba bien, a veces encendía la grabadora cuando mi padre venía a visitarnos a solas. Supuestamente para revisar cómo estaba mamá.
Hablaba mucho por teléfono. Creía que nadie lo escuchaba. Presionó el botón y el rostro de Rogelio se puso tan blanco como el papel de la carpeta. Montserrat se aferró al brazo del sillón. Del pequeño altavoz salió una voz, ligeramente distorsionada, pero perfectamente reconocible. Sí, Montserrat. Escucha bien. Mañana, cuando hables con el doctor, asegúrate de mencionar lo de los lentes. Di que los busca 3 veces al día. ¿Y las llaves? Es clásico. Siempre cae. Una pausa. El clic de un encendedor. No exageres. Lo importante es la constancia. No una vez, sino todo el tiempo. Di que se ha vuelto apática, que no le interesa nada y que se queda sentada en el jardín todo el día. Mientras más detalles pequeños y creíbles, mejor. Necesitamos crear un cuadro completo de deterioro de la personalidad. Vi al hermano de Rogelio levantar lentamente la mirada del documento y observarlo con una expresión reservada para algo repugnante. Luego Lucía adelantó un poco la grabación y volvió a darle play. Y esa frase específica resonó. La voz de Montserrat, suave y salamera. Rogelio, ¿estás seguro de que funcionará? Está tardando mucho. Y la respuesta de Rogelio, cansada, cínica, cargada de desprecio. No te preocupes. Un par de meses más, y todo será nuestro. La gallina de los huevos de oro ya dejó de poner. Es hora de desplumarla. Lucía apagó la grabadora. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Pesaba y zumbaba en los oídos. Parecía que hasta el reloj de la pared había dejado de avanzar. Rogelio quedó de pie en medio de la sala, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Montserrat miraba la grabadora con horror, como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderla. Esteban fue el primero en reaccionar. Se levantó despacio, arrojó los papeles sobre la mesa y miró a Rogelio no con odio, sino con un desprecio frío e infinito. «Ya no eres mi hermano», dijo con voz baja y firme. Tomó del brazo a su esposa y, sin mirar a nadie más, se dirigieron a la salida. Consuelo se quitó los lentes con las manos temblorosas. Me miró con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. «Lo siento mucho, Soledad», susurró, y también caminó hacia la puerta. Su mundo social no solo se resquebrajó, se evaporó, reducido a cenizas en un solo segundo por el peso de una breve grabación. Se quedaron solos en medio de la sala, entre los restos de sus mentiras. Adriana estaba sentada en un rincón, llorando en silencio con el rostro entre las manos. Lucía y yo también nos levantamos. Tomé mi bolso. No dijimos nada, solo nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida dejándolos solos con su vergüenza. Salimos del edificio de Adriana al aire fresco de la noche. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotras, sellando el pasado. No miramos atrás. Caminamos en silencio hasta el coche de Lucía, subimos, y sin decir palabra, encendió el motor. Avanzamos entre las luces nocturnas de Guadalajara, y el coche permaneció en silencio. Pero no era el silencio tenso del departamento de mi hija. Era un silencio de alivio, como después de una enfermedad larga y agotadora, cuando por fin baja la fiebre y solo queda debilidad y limpieza. No hubo más llamadas de Rogelio ni de Adriana. Nadie más intentó convencernos ni salvarlos. Su mundo, construido sobre una mentira, se había derrumbado, y ya no formábamos parte de él. Han pasado 6 meses. Mi nuevo departamento está en el piso 17. Las ventanas dan al poniente y cada tarde observo el sol esconderse tras los edificios, pintando el cielo de colores increíbles, del rosa suave al rojo intenso. No hay muebles viejos y pesados cargados de recuerdos ajenos, solo paredes claras, estantes ligeros y mucho, mucho aire. Vendí la casa rápido y sin ningún remordimiento. El comprador, un joven profesionista del sector tecnológico con familia, estaba encantado con el jardín. Dijo que la casa tenía buena alma, y yo sonreí pensando que tenía razón. La casa sí tenía buena alma. Solo estaba cansada de servir de base y quería aprender a volar. Venderla no fue una pérdida, fue una liberación. Solté mi obra más hermosa pero también demasiado pesada para comenzar de nuevo. Ahora mis días me pertenecen solo a mí. Los miércoles voy a un taller de cerámica. Me encanta sentir el barro fresco y maleable entre las manos. No busco crear algo perfecto. Simplemente dejo que la forma nazca sola. El torno gira, el barro obedece a mis dedos, y de un montón informe surge una taza, un florero o alguna figura caprichosa. Hay algo sanador en ese proceso. Tomar polvo y tierra
y crear algo nuevo y completo. Hace poco fui al Teatro Degollado y escuché el segundo concierto de Rachmaninoff. Me senté en una butaca de terciopelo en la sala en penumbra, y cuando los primeros acordes del piano llenaron el aire, cerré los ojos. Hubo un tiempo en que soñé con construir salas así, diseñar espacios donde nace el milagro de la música. Esa vida no ocurrió, pero escuchando esa música genial, no sentí amargura. Sentí gratitud, porque por fin estaba allí, no como arquitecta, ni como esposa o madre de alguien, sino simplemente como oyente, como parte del milagro. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lucía y yo nos vemos seguido. Pasa después del trabajo, tomamos té verde de jazmín y hablamos no del pasado, sino de los libros que hemos leído, de las películas que vimos, del incidente gracioso que le pasó en el tren ligero. Su rostro ya no está nublado por la preocupación. Está tranquila. Ve que estoy bien. Un día me trajo una pequeña gardenia en maceta y me dijo que así también tendría mi jardincito aquí. Ahora está en el alféizar de la ventana y sus flores blancas como porcelana llenan el departamento con un aroma suave y dulce. A veces, muy de vez en cuando, escucho rumores de aquella otra vida, que Rogelio vive en una casa rentada hacia las afueras, que Montserrat lo dejó y se llevó a los hijos, que intenta pedir dinero prestado a viejos conocidos y nadie se lo da. Escucho sin satisfacción ni interés, con la misma distancia con la que se lee una noticia de un país lejano. Esas personas ya no tienen relación conmigo. Son personajes de un libro que cerré y guardé en el estante más alto. La venganza es una emoción demasiado fuerte. Quema por dentro. Y yo ya no quiero arder. Solo quiero vivir. Esta mañana desperté temprano como siempre. El sol apenas salía y sus rayos inundaron la habitación de luz dorada. Preparé café, salí al balcón y vi a la ciudad despertar. Abajo los primeros coches zumbaban. Pequeñas figuras humanas se apresuraban con sus propias vidas y sus propias historias. Durante 50 años fui la base. Fuerte, confiable, invisible. Otros construyeron sus vidas sobre mí. Sus muros y sus techos se apoyaron en mí. Yo soporté el peso, los golpes y las tormentas. Creí que ese era mi propósito, pero estaba equivocada. La base es solo una parte del edificio, y yo soy el edificio completo, con mis propios pisos, mis ventanas al sol y mi propio techo. Un edificio que por fin he empezado a construir para mí. Di un sorbo al café caliente y aromático, el aire olía a frescura y a un día nuevo. No había planes ni obligaciones ni deudas, solo silencio. Y en ese silencio, por fin me escuché a mí misma. A los 73 años, mi vida apenas comienza. Despertar sin prisa se volvió mi primer acto de rebeldía cotidiana. Ya no había horarios impuestos ni expectativas ajenas esperándome detrás de la puerta. Mis mañanas comenzaron a tener el ritmo suave de la ciudad, cuando aún bosteza. El café sabía distinto, más honesto, quizá porque lo bebía sin pensar en nadie más. Desde mi balcón veía cómo Guadalajara se desperezaba, los puestos de la esquina levantando cortinas, el vendedor de tamales anunciando el día, los camiones pasando como un pulso constante. Por primera vez, no me sentía parte del paisaje de fondo, sino una presencia viva dentro de él. Empecé a caminar más, no por obligación, sino por placer. Descubrí parques pequeños escondidos entre calles que nunca había recorrido, bancas bajo jacarandas, perros viejos que dormían al sol. A veces me sentaba con un libro, otras solo observaba. Nadie me conocía allí, y esa anonimidad era una forma de descanso. No tenía que explicar mi pasado ni justificar mis decisiones. Era simplemente una mujer mayor disfrutando el aire tibio y el ruido lejano de la vida. Con el tiempo, retomé algo que había quedado enterrado durante décadas. Escribir. No planos ni listas ni notas prácticas, sino palabras mías. Compré un cuaderno grueso y una pluma azul. Al principio escribía torpemente, como si las frases tuvieran miedo de salir. Luego comenzaron a fluir recuerdos, reflexiones, escenas mínimas del día. No escribía para publicar ni para que alguien leyera. Escribía para escucharme. Cada página era una conversación conmigo misma, una reconstrucción silenciosa. Lucía me acompañaba sin invadirme. A veces venía a cenar. Traía pan dulce o flores del mercado. Hablábamos de su trabajo, de sus planes, de viajes que quizá haríamos juntas. Ya no me miraba como a alguien frágil. Me miraba como a una mujer completa. Esa mirada
Era uno de los regalos más grandes de esta nueva etapa. Yo no necesitaba protección, necesitaba respeto, y por fin lo tenía. Hubo días de nostalgia, sí, pero ya no dolían. Eran como fotografías antiguas que uno observa con calma, reconociendo lo vivido sin desear volver. Comprendí que cerrar una vida no es negarla, sino agradecerla y soltarla. Yo había sido muchas cosas, y todas me habían traído hasta aquí. Esa certeza me acompañaba cada noche cuando apagaba la luz, en paz, sin miedo al día siguiente. Un domingo cualquiera, mientras regaba la gardenia del alféizar, entendí algo con una claridad inesperada. No estaba reconstruyendo mi vida desde las ruinas, estaba ampliándola. Todo lo que había vivido no era un error ni una carga, era el cimiento invisible de lo que ahora podía ser. Durante años creí que la estabilidad significaba permanecer, aguantar, sostener. Hoy sabía que la verdadera estabilidad es moverse cuando ya no hay verdad en el lugar que ocupas. Comencé a dar clases voluntarias en el taller de cerámica, no como maestra formal, sino como alguien que acompaña. Mujeres de distintas edades se sentaban a mi lado, algunas recién divorciadas, otras recién jubiladas, otras simplemente cansadas. No hablábamos mucho de nuestras historias, pero nuestras manos decían lo suficiente. El barro no miente. Cuando alguien tiembla, se nota. Cuando alguien se relaja, también. Aprendimos juntas que crear no es controlar, sino escuchar. Un día, una joven me dijo que esperaba no terminar sola como yo. Sonreí, no con tristeza, sino con serenidad. Le dije que yo no estaba sola, estaba conmigo, y que eso había sido lo más difícil y lo más valioso de aprender. No insistí. Cada quien entiende estas cosas cuando le toca. Yo lo había hecho a los 73, y estaba bien así. La ciudad empezó a sentirse más pequeña, más cercana. Saludaba al portero, al señor de la papelería, a la vecina del piso de abajo, no porque necesitara compañía, sino porque formaba parte del tejido humano que siempre había ignorado mientras vivía para otros. Ahora ese tejido me sostenía de forma ligera, sin exigencias. Nunca volví a saber de Rogelio de manera directa. Tampoco lo busqué. Su ausencia dejó de ser una victoria y se volvió simplemente un hecho. No había cuentas pendientes. Lo que tenía que entender ya lo había entendido. Yo no era la base de nadie más. Era una casa completa, con ventanas abiertas, con puertas que se cerraban solo cuando yo decidía. Esa noche, antes de dormir, escribí una última frase en mi cuaderno. No llegué tarde a mi vida. Llegué justo cuando estaba lista para habitarla. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí en la oscuridad. Afuera, la ciudad seguía respirando. Y yo, por primera vez, respiraba con ella. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y escribe en los comentarios qué momento recuerdas más. Suscríbete al canal para no perderte las nuevas historias. Cuídate y vive con autenticidad. ¿Te gustó la historia y desde qué ciudad nos escuchas? Nos leemos en los comentarios. Si te agradó este relato, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo tan bonito. Espero con gusto tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más contenido en el canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con cariño y respeto.